Hola, quiero comenzar esta lección regresando a uno de los ejemplos que tratamos en la lección anterior, en el cual se calculó el volumen que se limita entre el plano z igual a 0, por una parte. Por otro lado, tenemos una semiesfera de radio 2A, algo parecido a esto. Y finalmente se tiene un cilindro que queda de esta forma, un cilindro circular recto. Y bueno, más o menos este es el dibujo que resulta relevante. Entonces, por un lado tenemos como piso el plano z igual a 0, como techo la ecuación de esta esfera, que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 2a al cuadrado. Y tenemos este cilindro que tiene como ecuación x menos a al cuadrado más y cuadrada igual a cuadrada. Entonces, lo que hicimos en la lección anterior fue calcular el volumen mediante la integral triple correspondiente, y esta integral triple la obtuvimos calculando primero sobre la integral sobre z, después sobre r y después sobre θ, utilizando las coordenadas cilíndricas. Vamos a ver ahora qué diferencia hay si seguimos utilizando esas mismas coordenadas, pero ahora cambiamos el orden de las integrales. Ya sabemos que en una integral doble es posible, si se cumplen las condiciones del teorema de Fubini, que integremos en dos órdenes diferentes que son posibles. Cuando estamos hablando de integrales triples, el número de diferentes formas en que podemos hacer la integral iterada es 6, ya que hay 3 factorial formas de permutar 3 objetos. Entonces aquí se podrían explorar otras posibilidades, y justamente de eso es lo que quiero tratar en la parte que sigue. Entonces piensen que ese es el cilindro. Esto tiene como ecuación x menos a al cuadrado más y cuadrada igual a cuadrada. Entonces, en lo que hicimos en la lección anterior, lo que se calculó fue la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 sobre θ, de la integral de 0 a 2a coseno de θ, r de r. Esta r viene del jacobiano de x, y, z con respecto a r, θ y z. Y finalmente la integral de, o bueno, no finalmente, sino al revés. Comenzamos con la integral sobre z de 0 a la raíz de 4a cuadrada menos r cuadrada, donde esta r cuadrada es la suma de x cuadrada más y cuadrada. A eso equivale la definición de la coordenada r, que es parte de las coordenadas cilíndricas. Hay que tomar eso en cuenta. Vamos a suponer ahora que queremos cambiar el orden de las últimas dos integrales. Es decir, en lugar de integrar primero sobre z, después sobre r y después sobre θ, vamos a integrar sobre z, después sobre θ y finalmente sobre r. Lo que podemos hacer es exactamente algo análogo a lo que ya estuvimos aplicando antes cuando hacíamos cambios de variable en integrales dobles. Entonces aquí lo que vamos a aprovechar es que esta integral, vean, una vez que hacemos la integración sobre z, queda una función que en este caso particular depende nada más de la r, pero en cualquier otro caso podría ser función de las dos variables que quedan por integrar después. Entonces, simplemente pensemos que esta es una función que puede depender de las dos últimas variables, y entonces simplemente podemos pensar que aquí tenemos una integral iterada sobre dos variables de alguna función. Y nosotros ya sabemos cómo hacer para cambiar el orden de las integrales, y justamente es lo que vamos a aplicar a continuación. Entonces, aquí voy a hacer un diagrama en donde tenemos por una parte el ángulo θ y por otro lado r, y vean que θ nos interesa solamente entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, y que para cada valor de θ en ese intervalo, la r, que aquí es la variable en la dirección vertical, la r va de 0 hasta 2a coseno de θ. Suponiendo como antes que a es positiva,
La gráfica de r igual a 2a coseno de teta sería algo que más o menos se parece a esto que aquí he dibujado. Entonces esto yo supongo que es la gráfica de r igual a 2a coseno de teta. Pero decir que r es eso es equivalente a decir que teta es el ángulo coseno de r sobre 2a. Entonces tenemos esas dos opciones. Entonces vean qué es lo que está ocurriendo. En estas dos integrales, como decía, estamos primero fijando algún valor de teta en este intervalo. Es el que queda aquí como la última variable por integrar. Y aquí ya está perfectamente definido con valores concretos, fijos, los límites para teta. Y para cada valor de teta en ese intervalo, como decía, la r comienza en 0 y termina en el punto que corresponde aquí de acuerdo con la gráfica, en 2a coseno de teta. Pero podemos intercambiar el orden de las integrales y entonces esta integral que aquí tenemos debe de ser lo mismo que la integral sobre r, y aquí pues puedo reunir el r por dr. Realmente aquí la que interesa es la variable de integración r, pero vean, la r tiene un valor máximo que es 2a, y entonces la r finalmente va de 0 a 2a. Y para cada valor de r en ese intervalo, teta estaría yendo entre menos el ángulo coseno de r sobre 2a a más ese valor. Es decir, aquí vamos a suponer que cuando hablamos del ángulo coseno, estamos tomando el ángulo correspondiente que tome valores entre 0 y pi sobre 2. Ahorita vamos a ver esto, qué implicaciones tiene. Entonces lo que quedaría sería la integral ahora sobre teta desde menos el ángulo coseno de r sobre 2a hasta más el ángulo coseno de r sobre 2a, y la integral que aquí seguimos haciendo primero sería la integración sobre z de 0 a la raíz cuadrada de 4a cuadrada menos r cuadrada. Lo que vamos a tener, ya sin más detalles, sería la integral de 0 a 2a de r, la integral sobre teta desde menos el ángulo coseno de r sobre 2a hasta más el ángulo coseno de r sobre 2a, y de la integral sobre z, igual que ocurrió en la lección anterior, lo que vamos a obtener claramente sería la raíz cuadrada de 4a cuadrada menos r cuadrada. Y ahora, como esta función no depende de teta, esto es lo mismo que la integral de 0 a 2a de la raíz de 4a cuadrada menos r cuadrada por r de r por la integral sobre teta desde menos el ángulo coseno de r sobre 2a a más el ángulo coseno de r sobre 2a, y claramente esta última integral sería 2 veces el ángulo coseno de r sobre 2a. Entonces lo que nos queda es la integral de 0 a 2a 2 veces de la raíz de 4a cuadrada menos r cuadrada, r de r, por el ángulo coseno de r sobre 2a. Y ahora el único problema que queda es calcular esta integral, y una forma conveniente de obtenerla es utilizando la integración por partes. Es decir, podemos ver este factor como la diferencial de alguna función y esto como la u, para que se parezca a la fórmula elemental de integración por partes. Ya sabemos que la integral de u de b es igual a u por b menos b diferencial de u. Entonces todo esto es igual a 2 veces que va a multiplicar. Hay que identificar qué cosa es la b y qué cosa es la du, cosa que voy a hacer aquí a un lado. La b tiene que ser algo que contenga 4a cuadrada menos r cuadrada a la 3 medios, para que de esa manera, al tomar la diferencial, nos quede 4a cuadrada menos r cuadrada a la 1 medio.
hay que agregar un factor de 2/3 que cancele el 3/2, pero de la diferencial de la expresión dentro del paréntesis tendríamos un menos 2r de r, entonces necesitamos adicionalmente un factor de menos 1/2 y ya con eso las cosas van a encajar bien. Por otro lado, la diferencial de u sería, recordando cuál es la derivada del ángulo coseno, tendríamos menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrada sobre 4a cuadrada por la diferencial de la expresión que está como argumento del ángulo coseno, es decir, 1 sobre 2a por dr. Entonces aquí tendríamos dr y aquí tendríamos un factor 2a. Si este 2a lo metemos dentro del radical, esto equivale a menos dr sobre la raíz cuadrada de 4a cuadrada menos r cuadrada. Y con eso ya estamos listos para hacer uso de la fórmula de integración por partes que había mencionado. Entonces vamos a tener el producto de u por b. Entonces eso nos da un menos 1/3 de 4a cuadrada menos r cuadrada a la 3/2 por la u, que es el ángulo coseno de r sobre 2a. Y eso hay que evaluarlo entre 0 y 2a precisamente. Y eso hay que restarle la integral de b de u. Como aquí tenemos un signo menos, otro signo menos, finalmente va a quedar un signo menos frente a todo esto. Tendríamos la integral de 0 a 2a del producto de estas dos expresiones, es decir, 1/3 de 4a cuadrada menos r cuadrada a la 3/2 por dr entre la raíz de 4a cuadrada menos r cuadrada, que es bastante conveniente porque una expresión similar aparece en el numerador. Entonces, continuando con el desarrollo que aquí tenemos, la primera parte, veamos, cuando se sustituye la r por 2a, esto hace que todo el producto desaparezca, mientras que en el límite inferior vamos a tener un signo positivo, entonces, que sería 1/3. Cuando la r vale 0, quedaría un 4a cuadrada a la 3/2, que es lo mismo que 8a cúbica. Y del ángulo coseno de 0 tendríamos un pi sobre 2, justamente de acuerdo con lo que mencionaba hace unos minutos, que nos estamos quedando con aquella rama del ángulo coseno que corresponde a valores positivos. Ahora tendríamos adicionalmente menos 1/3 de la integral de 0 a 2a, y tendríamos aquí simplemente 4a cuadrada menos r cuadrada a la 1 por dr. Y esta integral pues es bastante simple. Tenemos por una parte 8/3 de pi por a cúbica, y a eso hay que restarle 2/3 de la integral de 4a cuadrada menos r cuadrada. Una primitiva de esa función sería 4a cuadrada r menos r cúbica sobre 3, que hay que evaluar entre 0 y 2a. Esto entonces es 8/3 de pi a cúbica menos 2/3, y ahora podemos ver que la función que aparece aquí de adentro, en r igual a 0, todo se cancela, solamente hay que evaluar entonces en el límite superior, y ahí las cosas son muy sencillas. Cuando la r vale 2a, aquí tendríamos 8a cúbica, entonces aquí 8a cúbica, menos 1/3 también de 8a cúbica. Entonces todo esto se reduce a 8/3 de pi por a cúbica menos, aquí podemos extraer un factor de 8, sería entonces 16/3 de a cúbica, que multiplica a 1 menos 1/3, pero eso directamente es 2/3, así es de que el resultado que obtenemos es de inmediato 8/3 de pi por a cúbica menos 32/9 de a cúbica, y como ustedes pueden ver es justamente el resultado que obtuvimos por la integración en el orden que habíamos considerado en la lección anterior, como debe de ser. Vamos a ver qué pasa enseguida si ahora queremos intercambiar el orden de la integración en las variables r y z. Entonces regreso a la expresión que teníamos al principio de esta lección. Habíamos visto ya desde la lección anterior que el volumen de la región que interesaba se puede calcular así, como la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 sobre teta
de la integral de 0 a 2a coseno de teta de r por la integral, o más bien de la integral de 0 a la raíz de 4a cuadrada menos r cuadrada de z. Entonces, en lo que acabamos de ver, se intercambió la integración en r y teta. Ahora vamos a hacer el intercambio en el orden de las integrales de r y z. Así que de nuevo tenemos un ejemplo similar a lo que ya habíamos hecho antes, en donde simplemente hay que intercambiar el orden en una integral doble. De nuevo, lo que conviene hacer, lo que ayuda aquí muchísimo, como veremos enseguida, es graficar las variables que nos interesan, que son r y z. Por ejemplo, podemos tomar la r sobre el eje horizontal, la z sobre el eje vertical. Eso no importa mucho. Y entonces lo que se puede ver es que para un determinado valor de r, aquí si nos fijamos en esta integral, entonces para una r dada, la z solamente puede tomar valores entre 0 y la raíz cuadrada de esta expresión. Así es de que conviene aquí agregar la gráfica de z igual a la raíz de 4a cuadrada menos r cuadrada. Pero como podemos ver, eso precisamente corresponde a una circunferencia de radio 2a con centro en el origen. Entonces aquí tendríamos 2a. Piensen que esto es una circunferencia. Entonces eso sería justamente lo que corresponde a esta función. Entonces la r, aquí se puede ver en esta otra expresión, solamente puede tomar valores entre 0 y 2a coseno de teta. Es decir, esto que está aquí va a ser una función que todavía depende de teta, que es la integral que vamos a realizar al final. La integración sobre z depende de r, integramos sobre r, pero el límite superior depende de teta. Como el coseno está acotado por la unidad, la r va a poder llegar a un valor que es menor o igual que 2a. Vamos a suponer aquí gráficamente que este es el valor de 2a coseno de teta, que podría ser, insisto, cualquier cosa entre 0 y 2a, dependiendo del valor de teta, pero en esta expresión hay que pensar que teta tiene un valor dado, fijo, que va a hacer que 2a coseno de teta sea algo, un valor de la r en este intervalo. Entonces, repito, para un valor de r en particular en este intervalo, entonces la r va a estar restringida a tomar valores solamente en este intervalo que estoy aquí rellenando en color amarillo, y para cualquier valor de la r en ese intervalo, que es lo que aquí vemos, la z va a poder tomar valores, la z es la vertical, entre 0 y este techo. Entonces, si vamos reuniendo todas esas líneas, lo que vamos a encontrar, como ustedes pueden ver, es una región que estaría limitada por debajo en el eje horizontal y a los lados por dos rectas verticales, una que corresponde a r igual a 0, que es esta, y otra que corresponde a r igual a 2a coseno de teta, y esta integral doble se estaría realizando sobre toda esta región que está aquí. Si lo que me interesa ahora es intercambiar el orden de integración, entonces va a ser necesario aquí agregar una línea. Ahorita vamos a ver más precisamente por qué. Y esta altura la podemos calcular fácilmente tomando en cuenta que esta circunferencia, como se puede ver de nuevo, tiene como ecuación r cuadrada más z cuadrada igual a 4a cuadrada. Otra vez es una circunferencia con centro en el origen de radio 2a. Así es de que esta altura sería 2a por el valor absoluto del seno de teta. Recordemos que teta puede tomar valores entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Así es de que el seno puede ser negativo. De hecho, el seno es negativo entre menos pi sobre 2 y 0. Así es de que aquí las barras de valor absoluto son necesarias. Entonces, ya de esta figura se puede ver qué es lo que necesitamos. La integral triple, la integral iterada que tenemos aquí a la izquierda, sería entonces lo mismo que la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 sobre teta. Ahí con ella no estamos haciendo nada.
Y ahora la integral doble sobre z y sobre r se puede realizar intercambiando el orden, como decía. Ahora queremos que la integración sobre z sea posterior a la integral sobre r. Y lo que podemos ver es que si z se encuentra entre 0 y este valor, aquí lo indico, entre 0 y 2a, valor absoluto del seno, entonces para ese intervalo, para esos valores de la z, la r va a poder tomar valores entre 0 y 2a coseno de θ. Todo este rectángulo va a estar disponible. Entonces la r iría desde 0 hasta 2a coseno de θ. En cambio, cuando la z tome valores en esta porción, entre 2a seno de θ y 2a, allí, entonces eso es para z, la r va a poder tomar valores entre 0, que es donde estaría comenzando, hasta chocar con esta frontera curva, y aquí la r se puede despejar, y lo que le corresponde, o de aquí lo podemos ver, es la raíz cuadrada de 4a cuadrada menos z cuadrada. Entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada de 4a cuadrada menos z cuadrada, y ya, eso es lo que le correspondería. Entonces lo que se puede ver es que hacer la integral en este orden no parece tan conveniente, porque tenemos que hacer dos integrales dobles para poder cubrir esta región adecuadamente. Lo que sigue ahora es simplemente una colección de ejercicios de integración en una variable. No es particularmente complicado y tampoco particularmente interesante, pero vamos a hacerlo. Tendríamos aquí la integral de 0 a 2a, valor absoluto del seno de θ sobre z. Una primitiva de r es r cuadrada sobre 2, y al evaluar entre los límites lo que nos queda es un medio de 4a cuadrada por el coseno cuadrado de θ, como se ve claramente. De la segunda integral tendríamos la integral ahora de 2a por el seno en valor absoluto a 2a sobre z, y aquí de nuevo una primitiva es r cuadrada sobre 2. Eso entonces nos da un medio de 4a cuadrada menos z cuadrada. Ahora, continuando, algo que va a ser conveniente para quitar las barras de valor absoluto es notar que todo lo que se encuentra aquí entre llaves es una función par de θ. Vean que si cambiamos θ por menos θ, aquí no pasa nada, de por sí el coseno es una función par, y aquí tampoco pasa nada, porque al cambiar θ por menos θ, el seno, el valor del seno cambia de signo, pero con las barras de valor absoluto queda exactamente lo mismo. Entonces lo que tenemos aquí finalmente es una integral sobre θ de una función par en la variable θ entre límites simétricos. Así es de que, como decía, para simplificar las cosas, lo que podemos hacer es simplemente escribir dos veces la integral sobre θ de 0 a pi sobre 2. Y eso es justamente lo que aquí voy a hacer de una vez. Entonces lo que vamos a tener, como ustedes pueden ver, es un 2a cuadrada por un coseno cuadrado de θ, que se puede sacar de la integral sobre z. Y otra vez la integral sobre z es realmente simple. Tendríamos nada más 2a por el seno de θ, ya sin barras de valor absoluto, porque entre 0 y pi sobre 2 el seno es positivo. De la segunda parte, lo que tendríamos sería un medio, y ahora una primitiva de la función 4a cuadrada menos z cuadrada sobre z sería 4a cuadrada z menos z cúbica sobre 3, que hay que evaluar entre 2a y 2a seno de θ. Entonces eso es lo que corresponde enseguida. Esto ahora es igual a 2 veces la integral de 0 a pi sobre 2 sobre θ. Aquí simplemente reúno los factores. Tendríamos un 4a cúbica por un coseno cuadrado de θ seno de θ, y de la parte que sigue tendríamos un medio de, vamos a evaluar toda la función que se encuentra dentro del paréntesis en el límite superior. Cuando la z vale 2a tendríamos un 8a cúbica
menos 1/3 también de 8a cúbica. En el límite inferior tendríamos ahora menos 8a cúbica por el seno de teta, y después con signo positivo 1/3 de 8a cúbica por el seno cúbico de teta. Como podemos ver, las integrales no son particularmente complicadas. Esto sería ahora 2 veces la integral de 0 a pi sobre 2 sobre teta de, vamos a ver qué cosa queda, 4a cúbica coseno cuadrado de teta, seno de teta. Aquí lo que me conviene hacer es notar que el seno de teta es la diferencial de menos el coseno de teta. Así es de que de esa manera esta primera parte la vamos a poder calcular fácilmente. En los términos que siguen, todo lo que está dentro del paréntesis, hay un factor común de 8a cúbica. Entonces aquí lo que podemos hacer es extraerlo. Entonces tendríamos 8a cúbica sobre 2. De este término y este quedaría 1 menos 1/3, que son 2/3. De la parte restante hay que tratarlo por separado. Tendríamos un seno de teta, y tendríamos también 1/3 del seno cúbico de teta de teta. Al continuar integrando del primer término vamos a tener un menos 8a cúbica, sacando el signo menos que está junto con el menos coseno, y del coseno cuadrado de teta por la diferencial del coseno tendríamos 1/3 del coseno cúbico de teta, que hay que evaluar entre teta igual a 0 y pi sobre 2. Ven que ahí no se hizo un cambio de variable, ahí seguimos con la variable teta a pesar de todo. La parte restante se puede expresar ahora así. Hay un factor de 2 que se cancela, queda un 8a cúbica, y ahora simplemente vamos integrando término a término. Para el primer término, una primitiva sería 2/3 de teta. Para el término que sigue sería un coseno de teta. Entonces estos dos habría que evaluarlos entre 0 y pi sobre 2. Y para el término que sigue, lo que podemos hacer es esto. Tendríamos un factor de 8a cúbica sobre 3. Ya se canceló un 2 con un 2. Este 3 ahora queda aquí. Y la integral del seno cúbico se puede calcular de la siguiente forma elemental. El seno cúbico lo podemos escribir como un seno cuadrado, que es 1 menos el coseno cuadrado, por un seno de teta, pero otra vez el seno de teta es la diferencial de menos el coseno de teta, y hay que integrar entre 0 y pi sobre 2. Entonces ahora casi es simplemente ir evaluando. El coseno de pi sobre 2 vale 0, el coseno de 0 es 1, así es de que del primer término vamos a tener 8/3 de a cúbica solamente. Con el término que sigue, al evaluar teta entre pi sobre 2 y 0, lo que queda es pi sobre 2, así es de que vamos a tener 8/3 de pi por a cúbica. Del siguiente, otra vez, el coseno de pi sobre 2 es 0, el coseno de 0 es 1, entonces tenemos un menos 8a cúbica, y con el que sigue tendríamos un menos 8a cúbica sobre 3, y si vamos integrando término a término, para el primero de ellos tendríamos un coseno que de nuevo hay que evaluar entre 0 y pi sobre 2, y del término con el coseno cuadrado de coseno tendríamos menos 1/3 del coseno cúbico de teta, nuevamente entre 0 y pi sobre 2. Entonces todo eso es lo mismo que 8/3 de pi a cúbica. Este es el único término donde aparece pi. Todos los demás tienen un factor de 8/3 de a cúbica, que podemos factorizar o podemos forzar a que sea común, de hecho. Entonces lo que vamos a tener es 8a cúbica sobre 3, que multiplica a un 1, que aquí tendríamos. Del que sigue tendríamos un menos 3, ahí es donde está algo forzado. Aquí de nuevo el coseno de pi sobre 2 es 0, así es de que de aquí tendríamos un menos 1. Como ya factorizamos una parte, entonces tendríamos un más 1.
Lo que sigue después sería un más, ya hemos factorizado 8 a cúbica sobre 3, entonces quedaría un tercio de menos 1. Entonces aquí finalmente esto equivale a menos un tercio. Entonces así es como se puede escribir. Entonces lo que nos queda es 8 tercios de pi a cúbica, y ahora aquí hay que hacer esta suma que parece muy sencilla. Tendríamos 2 menos 3 es menos 1, menos 1 menos 1 tercio son menos 4 tercios, por lo que el resultado final es 8 tercios de pi a cúbica menos 32 novenos de a cúbica, que es exactamente lo mismo que habíamos obtenido por las dos formas diferentes que habíamos utilizado previamente, como debe de ser. Aquí pues lo que se puede notar es que una vez que uno comienza con un problema geométrico o físico, uno puede quizá con la forma más simple escribir la integral de interés en términos de integrales iteradas. Eso fue lo que hicimos en la lección anterior, y ya después uno puede, sin tener que recurrir al diagrama, a la figura, al problema original, uno puede ahora olvidarse de él y hacer los cambios de orden de integración como uno quiera, y lo que puede ocurrir es que en alguna forma la integral sea más sencilla que en las demás. En este ejemplo que hemos venido considerando, lo que ocurrió es que comenzamos con un problema geométrico. Se trataba de calcular el volumen de cierta región en el espacio tridimensional, y vimos cómo ese cálculo nos llevó a una integral triple que pudimos escribir como integrales iteradas en varias formas, en varios órdenes diferentes. Ahora, pudiera ocurrir que tuviésemos una integral iterada y quisiéramos saber a qué región del espacio tridimensional corresponde. Vamos a inventar un ejemplo. Supongamos que se tiene la integral de 0 a 1 sobre z, de la integral de 0 a z sobre y, de la integral de y a z, digamos, sobre x de alguna función, la cual en este caso no importa mucho. Aquí voy a tomar algo muy sencillo, simplemente x por y, y vamos a suponer que lo que nos interesa es determinar qué región del espacio, decía, tridimensional es la que corresponde a esta integral iterada. Para eso lo que podemos hacer es reconstruir la figura mediante cortes. ¿A qué me refiero? Bueno, vean, aquí la z se supone que va a estar tomando todos los valores entre 0 y 1. Vamos a suponer que esta es la escala. Entonces, todos los valores de z en este intervalo van a ser posibles. Y para cada valor de z vamos a tener esta integral doble. Entonces vamos a fijarnos en lo que ocurre en el plano XY, lo cual resulta sencillo. Es decir, aquí la idea es que es mucho más fácil analizar lo que ocurre en el plano, por supuesto, que en el espacio tridimensional de una vez. Entonces, esto que está aquí, esta integral iterada, podemos ver a qué región del plano, en este caso, corresponde. Entonces, aquí consideremos el plano XY de esta manera, y vamos a considerar lo siguiente. Vean que para la y puede tomar valores entre 0 y z. Entonces, digamos, si aquí está la unidad, z puede ser cualquier número real entre 0 y 1. Pudiera ser, por ejemplo, 0.73 o cualquier cosa de esas. Muy bien, entonces la y va a tomar valores entre 0 y 0.73 o cualquier cosa de esas. Entonces aquí vamos a tener un cierto valor máximo en el que la y va a poder tomar valores, y entonces aquí voy a también a rellenar con color amarillo los posibles valores de la y para una z dada. Aquí lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que se hace en cálculo diferencial de varias variables,
cuando uno define las curvas de nivel de alguna función. Aquí lo que estamos haciendo es algo así como los cortes de nivel. Imagínense que tenemos aquí una región en el espacio tridimensional que queremos descubrir cuál es, y esa región la vamos a analizar simplemente fijándonos en cortes que estaríamos haciendo, rebanadas, que son perpendiculares al eje Z. Es decir, me imagino planos con Z constante, y cada plano de esos va a intersectar la región que nos interesa, y eso nos va a dar cierta figura plana, que es justamente lo que vamos a tratar de hallar en este diagrama, donde solamente quedan como variables la X y la Y. Entonces aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Entonces, como decía, para cada valor de Z en este intervalo, la Z entonces aquí va a determinar el límite superior para la Y va de 0 a Z nada más. Y ahora, por razones que se van a ver enseguida, conviene aquí agregar una línea recta 45 grados, hagan de cuenta que eso es. Y entonces, si aquí trazo esta línea horizontal, si todo estuviera bien, aquí quedaría la Z nuevamente, y algo similar pasaría aquí. Esto correspondería a x igual a 1. Entonces, lo que dice esta expresión es que la X que se mide horizontalmente en este diagrama, va a poder ir de Y a Z. Y eso entonces quiere decir que vamos a cubrir esta región en donde precisamente la X va del valor de Y, que está en la diagonal, hasta Z, que es la línea punteada vertical. Entonces eso es lo que tendríamos. Eso quiere decir que cada corte que hacemos con un plano horizontal a la figura, a la región que andamos buscando, va a darnos una rebanada que tiene precisamente esta forma triangular. Vean ustedes que este triángulo es un triángulo que tiene dos lados iguales, que miden Z, y que Z, otra vez, puede ir desde 0 hasta 1. Entonces, si hacemos un corte en la parte superior, aquí mero arriba, la Z vale 1, entonces vamos a tener un triángulo que llena todo este triángulo que tiene lados iguales a 1. A medida que vamos bajando, la Z es cada vez más pequeña, y lo que vamos a tener son cortes que son triángulos cada vez más pequeños. Entonces ya con eso yo creo que podemos darnos una idea de cuál es la región que en este caso se tendría. Entonces, en la parte de más arriba, donde la Z vale 1, vamos a tener un triángulo que es lo más grande posible, que tiene lados iguales a 1 sobre el eje X. Entonces vamos a tener una cosa como esta. Y vamos a tener un lado que, vean, este lado es paralelo al eje Y. Entonces eso se vería más o menos así. Y bueno, aquí claro, el problema es hacer las cosas adecuadamente. Este tiene que ser un ángulo recto. Esto que aquí se ve, esto que traté de dibujar, sería el triángulo más grande que podemos tener. Pero aquí lo estamos viendo ya en el espacio tridimensional. Este corte horizontal correspondería a esa figura, y a medida que vamos bajando, lo que tenemos son triángulos cada vez más pequeños. Entonces vamos a tener aquí, pues de hecho, un continuo de diferentes triángulos. Espero que el diagrama se pueda entender. Digamos, si la Z vale 1/2, entonces vamos a tener un triángulo que tiene esos lados. Si la Z vale 3/4, vamos a tener un triángulo que tiene dos lados iguales a 3/4, etc. Entonces, al juntar todos estos triángulos, todas estas capas, lo que vamos a obtener es una pirámide. Entonces, lo que podemos ver es que los vértices de esa pirámide serían, bueno, la parte aquí sencilla sería 0, 0, 1. Otro, por supuesto, sería el origen. Vean que cuando la Z vale 0, este triángulo se queda nada más como un punto, que sería este corte que haríamos aquí en la parte más baja. Este punto también es fácil de determinar.
tendría como coordenadas 1, 0, 1. Y finalmente este punto, que correspondería a uno que se encuentra sobre esta recta diagonal, tendría como coordenadas 1, 1, 1. Se encuentra a la altura de z igual a 1, y para ese punto donde z vale 1, lo mismo pasa con la x y la y. Entonces esa sería la figura que corresponde a este caso. Este caso, bueno, a propósito es algo sencillo. Ya para otras expresiones más complicadas de los límites, vean que aquí la función que estaríamos integrando no interviene. Aquí solamente para determinar la región, estas son las cosas que interesan, los límites de integración. Y al revés, si nos dan una región, eso es lo que va a determinar los límites que necesitamos aquí poner. Ya otra cosa diferente va a ser calcular la integral en realidad. Y bueno, ya estuvimos practicando con el intercambio en el orden de las integrales, aunque una vez que uno ha identificado la región geométrica en R3, uno podría olvidarse de la integral y comenzar todo de nuevo y tratar de expresar la integración sobre esta región como una integral iterada, y simplemente, sin tomar en cuenta esto, irlo haciendo en el orden que uno guste. Cuando nosotros hacemos cambios de variables, lo que estaríamos haciendo es fijarnos en cortes diferentes. Aquí estuvimos viendo cortes con z constante, pero también podemos hacer cortes con y constante o con x constante, que corresponderían precisamente a hacer intercambios en el orden de la integración. Si, por ejemplo, intercambiamos estas dos variables, la y y la z, entonces primero estaríamos aquí integrando sobre x y z, y tendríamos un diagrama parecido a esto. Aquí lo bueno es que esta pirámide, pues con cualquier plano paralelo a los planos coordenados, pues se ve que van a dar regiones triangulares o algo parecido a eso. Entonces, en este caso, pues no hay mucha variedad en cuanto a las figuras que podemos obtener. Pero bueno, aquí pues espero que esto sirva de ilustración. Lo más común en los problemas de la física o de la geometría es el problema contrario, que uno tenga una cierta región por razones geométricas o físicas y que trate de calcular algo de interés mediante una integral triple. Esta otra forma de plantear un problema, donde uno comienza con una integral triple o una integral múltiple en general, eso también puede presentarse, es decir, en algunos casos hay problemas que originalmente no tienen un significado geométrico inmediato, pero uno puede finalmente llevarlo a un contexto geométrico, lo cual, pues por supuesto, puede ser bastante útil en muchísimos casos. Bueno, con eso quiero terminar esta lección. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.